Bueno, finalmente vamos a empezar a transitar el texto de Sarmiento a los Simpson, cuya autora es Inés Dussel y otros en colaboración. Lo primero que me gustaría comentarles es que nosotros venimos de ver ya el concepto de cultura con los hermanos Horton, ¿verdad? Bien, y entonces para algunos la cultura es todo lo que hace el hombre, para otros son las expresiones máximas de la civilización, ¿sí? Pero sea como sea, la cultura nos sostiene a nosotros y nosotros sostenemos a la cultura en esta relación doble, ¿sí? El texto empieza con una metáfora muy linda sobre el puente y el arco que es de Italo Calvino. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser recorrer un poquito el concepto de cultura, de dónde viene, desde cuándo fue la primera vez que se habló de cultura. Así que yo te cuento, la primera vez que se acuñó el término cultura, que se habló de cultura, ¿sabes cuándo fue? Durante el Imperio Romano, ¿sí? 27 años antes de Cristo. Más o menos Gladiador, ¿la viste? Bueno, estamos hablando de esa época. ¿Y qué era la cultura para los romanos y de dónde viene y por qué se empezó a hablar de cultura? Bueno, en realidad este término tenía que ver con el cultivo. De acá viene el término cultura, ¿sí? Como eran sociedades agrícolas, ¿sí? La cultura era el trabajo que se le hacía a la tierra para que rindieran frutos. Y también la cultura era el trabajo que se hacía para con los dioses para que la tierra diera frutos, ¿sí? Por eso también a las religiones se les dice culto. Entonces, está buena la idea si nosotros lo pensamos de esta manera, ¿no? Trabajar la tierra para que dé frutos, eso es la cultura. Pensá en tu trabajo docente y me parece que tiene algo que ver con esto. ¿Sí? Entonces, esta idea de cultura como cultivo, ¿sí? Se quedó así hasta cuándo, para siempre no, desde luego que no, hasta el Renacimiento. Ya ahí te puse siglo XV, porque yo en clase siempre pregunto, ¿cuándo fue el Renacimiento? Y ponen una cara así, una elevación del omóplato a la oreja, así, y entonces yo les pregunto, bueno, pero a ver, artistas renacentistas conocen, y entonces empiezan a pensar y a uno se le ocurre y dice, Leonardo da Vinci, bien, sí, Leonardo da Vinci sí, las 4 tortugas ninjas son los 4 grandes renacentistas, Donatello, Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. Sí, de lo único que se acuerdan de esta clase es de eso, que las tortugas ninjas son los renacentistas. Pero bueno, a ver, ¿sí? En el Renacimiento, esta idea, ¿sí? De cultura cambia, ¿sí? En el siglo XV, vamos a mirar un poco esta pintura. Esta pintura es de Rafael, una de las tortugas ninjas, de Rafael Sanzio, el divino Rafael. Estamos hablando del siglo XV, ¿sí? En Europa, o sea, 1400 y pico. El mundo previo al Renacimiento, ¿sí? Durante estos 10 siglos, durante estos 1000 años de Edad Media, este periodo tan oscuro, se transitó desde una visión o con una visión, estamos hablando por supuesto en Occidente, teocéntrica, es decir, que durante la Edad Media el centro, ¿quién era? Dios. Pero esto empezó a cambiar. Alrededor del siglo XV, acá tenemos una pintura de Rafael Sanzio, el divino Rafael, en el siglo XV, ¿sí? El mundo empieza a variar esta idea, deja de estar Dios como centro y aparece como centro el hombre, una idea antropocéntrica. Para un poquito ahí, no es que un lunes a la mañana se despertó todo Occidente y dijo, ahora somos antropocéntricos. No, desde luego que esto fue un proceso, fue muy largo, ¿sí? Algunos descubrimientos científicos, Galileo habrá tenido algo que ver, el descubrimiento de América habrá tenido algo que ver, la imprenta habrá tenido algo que ver, y Dios empezó a desplazarse y el hombre a tomar ese centro. Vamos a mirar
justamente, ¿sí? Esta pintura. ¿Por qué el Renacimiento se llama Renacimiento? Porque ¿a qué se renacía? Bueno, se renacía a toda esa época de esplendor de la cultura griega y romana. Si ustedes ven esta pintura que se llama La Academia, ¿sí? De Rafael, a quienes tenemos en el medio es a Platón y a Aristóteles, ¿sí? De Platón señalando hacia arriba, Aristóteles hacia abajo, después en otra clase si querés te cuento por qué, pero fijémonos qué tipo de pintura es la renacentista, llena de luz, absolutamente llena de luz, totalmente simétrica. Si ustedes parten el eje de simetría por la mitad van a ver que hay exactamente la misma cantidad de gente de un lado que del otro. Bueno, muy interesante artísticamente el Renacimiento. Y entonces, acá tenemos la idea de cultura, ¿sí? Estaba más bien relacionada con algunos saberes pedagógicos que se le enseñaban y a quienes iban a ser gobernantes y a los artistas. Es la época del mecenazgo, donde los reyes y los nobles y el papado también, lo que hacía era sostener económicamente a los artistas, en este caso a Rafael. Pero una cosa interesante, sigo con esta idea del antropocentrismo. Fíjense, este es un cuadro muy famoso que es un fresco que está pintado en uno de los altares de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Está hecho por Miguel Ángel. Si ustedes ven el detalle del Cristo, ¿sí? que tenemos aquí, es un Cristo que verán que la cabeza es ligeramente más chica que el cuerpo. Y entonces uno podrá decir, ¿qué pasaba? ¿Miguel Ángel no conocía las dimensiones del cuerpo humano? Te voy a mostrar lo que hacía Miguel Ángel. Este es Miguel Ángel, esculpiendo en mármol. Esto que ves ahí es mármol. Creo que Miguel Ángel tenía claras las dimensiones del cuerpo, ¿verdad? No, lo que pasa con este Cristo es que esa desproporción tiene que ver justamente con que la dimensión corporal es como mucho más importante, ¿sí? Se le da como una importancia a la dimensión humana y corporal de Jesús. ¿Por qué? Por esta cuestión ideológica que estaba en el medio, ¿sí? Del Renacimiento, que es pensar la cultura, ¿sí? Desde un lugar antropocéntrico, el hombre en el centro. Entonces, en el siglo XV tenemos esta idea, decíamos, de la cultura que estaba muy emparentado con algunos saberes académicos que se les enseñaba particularmente a los nobles, a quienes iban a ejercer el poder y a algunos artistas geniales. ¿Sí? Esta idea de cultura, acá se empieza a ver la idea de cultura, empieza el germen de la idea de cultura como relacionado a determinados tipos de conocimientos, pero se va mucho más fuerte al próximo periodo, ¿sí? Al siglo XVIII, con la Ilustración. Ya este tipito lo viste, ¿sí? De algún lugar. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, durante un periodo que se conoció como la Ilustración, la cultura, ¿sí? Era el estado, escuchen esto, la cultura era el estado que alcanzaba una persona después de transitar un proceso educativo. ¿Te suena? ¿Fulano es muy culto? Bueno, esta idea de que alguien es muy culto porque adquiere saberes, ¿sí? Es una idea del siglo XVIII, con Voltaire a la cabeza y tantos otros. En algún momento, cuando nos veamos en clase, te cuento sobre Voltaire porque era un personaje divino también. Pero esta idea de cultura igual conocimiento aparece acá, aparece en la Ilustración, ¿sí? Durante el siglo XVIII en Europa. Y nuestros muchachos de Mayo, nuestros revolucionarios, Belgrano, Moreno y demás, estudiaban a los ilustrados en Europa, ¿sí? Estas ideas de la Ilustración vinieron acá a la Argentina durante el periodo de la Revolución de Mayo. Entonces, bueno, durante esta idea de cultura, ¿sí? Como conocimiento, ¿sí? De conocimientos acerca de qué, porque también eso es otra cosa, conocimiento acerca de cualquier cosa, no, determinados conocimientos. Buenos modales,
conocimientos académicos y apreciación de la obra de arte. Quien tenía estos conocimientos del siglo XVIII era alguien culto. Esta misma idea se sigue repitiendo hoy por hoy. Acordate de ese estereotipo de Juan Culto, por eso te lo traje acá, que hicimos en la primera clase. Esta idea que es del siglo XVIII, hoy por hoy se sigue sosteniendo. Ahora, esta idea no cambió nunca, pero si nosotros vimos que la cultura era otra cosa, era algo más complejo, sí, desde luego, ¿sí? La idea de cultura como toda producción material o inmaterial que diferencia una sociedad de otra, ¿sí? Que tiene que ver con sus producciones y demás, es una idea del siglo XIX que vino de la mano de la antropología y la sociología, ¿sí? Es esta idea que tenemos más actual de cultura, de que todos somos cultos, porque todos pertenecemos a una cultura y es esta cultura que nos sostiene y que nosotros la sostenemos, ¿sí? Entonces, esta idea vino ya en el siglo XIX, también tiene un montón de años, pero bueno, ¿sí? Se ve que todavía esta vieja idea de fulanito es culto porque sabe de historia, bueno, todavía sigue existiendo. ¿Y la escuela tuvo algo que ver? Por supuesto que sí. Entonces ahora vamos a empezar a transitar estas visiones de la cultura.